Buenas tardes a todos. Esperamos unos segundos mientras los participantes, los asistentes de esta sesión, se unan a nosotros. Tan solo unos cuantos minutitos. Gracias. Muy buenas tardes una vez más. Esperamos unos cuantos minutos mientras permitimos que otros asistentes se unan a nuestro webinar. 2 minutos nada más. Gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra séptima presentación de nuestra serie de seminarios web Almuerzo y Aprendizaje, Launch and Learn, sobre temas actuales y diversos. Esta presentación será en español. This webinar will be in Spanish. Esta presentación ha sido puestas en colaboración entre la Universidad Internacional de la Florida, Educación Continuada y CAMACOL, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos.
y se llevan a cabo todos los jueves a las 12 de la tarde, entre 12 y 1, hora de Miami. Hoy tenemos, el tópico de hoy es gerencia de tiempo y está presentado por la profesora Eda Caputo. Para aquellas personas que nos acompañan hoy, por favor, por primera vez, les quiero mencionar que mi nombre es Jorge Sumaeta. Soy el director principal de Educación Continuada y de Dual Enrollment del Departamento de Planificación Académica de la Universidad Internacional de la Florida. Tengo que compartir con ustedes que los seminarios están siendo grabados. Todos los micrófonos están silenciados para ayudar con el fluido de la presentación, y la herramienta chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla se abrirá solamente a pedido de los presentadores para comunicar algún tipo de información a los asistentes. Le recomendamos que durante la presentación utilice las herramientas de preguntas y respuestas Q&A, QIA, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Preguntas relacionadas con el contenido de este seminario. Al final del webinar saldrá en la pantalla un mensaje agradeciéndole por su participación y pidiéndole que por favor participen en una encuesta breve acerca del seminario. No olvide completarla, por favor, porque esta información es muy importante para nosotros, para seguir produciendo este tipo de productos para ustedes, de webinars, de seminarios online, ¿no? Estoy particularmente entusiasmado con nuestra presentadora de hoy, la profesora Eda Caputo. La profesora Eda Caputo es la Senior Coach Ontológica, egresada de eCore Newfield Consulting, y está acreditada como Master Coach por la Federación Internacional de Coaches Ontológicos. Tiene un máster en Relaciones Industriales y una licenciatura en Recursos Humanos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en áreas de supervisión y gerencial en diferentes sectores, especialmente el petrolero. Desde el año 2003 trabaja como facilitadora y consultora de empresas y organizaciones como coach gerencial y personal. Con esto, quiero darle la bienvenida a la profesora Eda Caputo. Eda, te comparto contigo el screen para que comiences tu presentación. Hola, muy buenos días todavía, o medios días para todos. Tengo la costumbre de saludar con hola día para los que me conocen. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer enormemente a la Florida Global University a través de Educación Continua en el nombre de Jorge Sumaeta, Milixa Maldonado y su equipo maravilloso, donde están Danaí y Sherma, entre otros, por hacer posible esto, y también a Camacola a través de esta alianza que han generado para que podamos estar con ustedes el día de hoy. Y quería, y sobre todo a ustedes, la audiencia, quiero agradecerles enormemente el que se den este espacio, que se den este momento maravilloso para poner una pausa y trabajar para ustedes. Y a mí me complace enormemente poder aportar un grano de arena en ese proceso. El tema que vamos a conversar hoy tiene que ver, déjenme que estoy dándole acá a la pantalla, es gerencia del tiempo. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no nos da tiempo a hacer las cosas que queremos? Y a veces decimos, bueno, ¿por qué no he hecho este viaje que quería hacer? De repente este viaje que quería hacer a Praga. ¿Por qué no he escrito este libro que quiero escribir? Y tengo muchos deseos de hacer cosas y las he ido postergando y nunca consigo un tiempo para hacerlo. Y particularmente en este momento en que estamos con lo del coronavirus, me he encontrado con personas que me han dicho, wow, ahora tengo tiempo de hacer cosas que quería, pero me he encontrado también a una gran cantidad de personas que dicen que la verdad es que ya no tienen tiempo, que ahora se les complicó mucho más su agenda y que no saben cómo hacer. Entonces están en este proceso de que no saben cómo hacerle frente a todas las responsabilidades que tienen, sobre todo aquellos que tienen hijos.
y que tienen que tener a sus hijos en casa, entonces ahora tienen otra actividad adicional, entre otras, que hay que saber manejar. Y eso les ha complicado. Entonces, en esto de manejar el tiempo, nos hacemos muchas preguntas y yo particularmente tengo una manera de cómo yo organizar mi tiempo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué acostumbran ustedes a hacer para aprovechar su tiempo? Piensen, ponen recordatorios, tienen calendarios, manuales o electrónicos, alarmas, planifican. Fíjense todas las cosas que pueden haber hecho. Y yo les pregunto, ¿cuánto éxito han tenido haciendo estas cosas y estas prácticas que han hecho en el tiempo? Y les pregunto si lo que han logrado se constituye en las cosas que han sido para ustedes más importantes. ¿Han tenido éxito haciendo las cosas o todavía hay muchas cosas que están fuera del tintero y no saben cómo manejarlas? Y yo les confieso que yo he tenido en ciertos momentos de mi vida y en muchos, y por eso es que me he dedicado a tratar de entender y planificar mi vida, es cómo hacerle frente a tantas cosas que nos vienen en el camino. Y para ello yo quiero que trabajemos un poco con ese dilema del correr en círculos, que nos pasa todo y nos pasa en este momento particular de la vida, en que muchas veces no sabemos lo que es importante. Y como no sabemos lo que es importante, entonces empezamos a correr para acá, a correr para allá, a hacer muchísimas cosas, nos llenamos de tantas cosas y hacemos de todo. Ahora, como hacemos de todo, entonces todo el mundo espera que hagamos de todo y en este momento particular, entonces se nos ha complicado más la agenda, todo el mundo, en la familia, si tenemos que estar en casa confinados, ¿verdad? Con nuestra familia, pues se nos ha, también, además de lo que es el trabajo, hay otras acciones que en la familia se espera que hagan. O sea, no solamente en el trabajo esperan que hagan, sino también en la familia o dependiendo de los círculos donde me muevo, la gente espera que siempre haga cosas. Y si las hago, entonces sigo haciendo más y sigo haciendo más. Y como hacemos entonces todo lo que todo el mundo nos está pidiendo, no tenemos tiempo de hacer de todo. Entonces fíjense que es un círculo vicioso de no parar. Y llega un momento en que nos cansamos y decimos, wow, no puedo con todo esto que estoy haciendo. Entonces, siempre van a haber más cosas que tiempo para hacer. Y ese es el famoso dilema que tenemos. Para entender un poco, yo quiero utilizar una matriz que hizo famosa Covey, que es la matriz del tiempo. Y realmente esta es una matriz que fue creada por un comandante americano, su nombre fue Eisenhower, y que fue, por cierto, presidente de los Estados Unidos también. Era un hombre que era muy obsesivo con esto de manejar el tiempo. Entonces, esta matriz sigue siendo muy vigente porque es una matriz estratégica. Y yo particularmente me gusta usarla, sobre todo para mostrar cómo nosotros invertimos nuestro tiempo. Y yo les voy a mostrar un poco, tal vez muchos ya la conocen, pero como que refrescar un poco para los que ya la conocían o para darle unos tips a las personas que por primera vez la escuchan, que esta matriz se divide en cuatro vertientes. Por un lado tenemos el eje de lo que es importante y no importante, que es lo que debería o no hacerse, y por otro lado lo que parecía que debería hacerse, que lo dividimos entre lo que es urgente y no urgente. Entonces en el primer cuadrante pues, está lo que es importante y urgente. Es todo lo que cuando es una crisis como la que estamos ahorita, que no nos las esperábamos, nos cambió la vida y vino y hay que generar una serie de patrones, de actividades que no teníamos. Por ejemplo, desde la entrada a la casa, que exige unas normas, que exige un tipo de preparación, el cuidado de los alimentos y la limpieza, la higiene de los alimentos, cuando los mandamos a comprar o cuando los compramos nosotros mismos, o sea, son cosas adicionales, el tener que ayudar en la educación, porque no es que no ayudáramos en la educación de nuestros hijos, pero ahora nosotros tenemos que ser parte integral y principal en esto, de estar todos los días en esa actividad apoyando al maestro en la educación de nuestros hijos. Entonces son cosas que nos llegaron y son demasiadas, ahí están, son importantes y son urgentes.
no las teníamos planificadas y están allí. Pero también hay proyectos que tienen una fecha por vencer, y seguramente muchas cosas que nos manda nuestro jefe, si tenemos un jefe, que nos los impone el sistema, que nos los ponen en los diferentes roles que tenemos en la vida, y nos entran de repente y no los esperábamos y tenemos que hacerle frente. Eso son lo que es importante y urgente, que no podemos postergarlo, hay que hacer. Por otro lado tenemos el segundo cuartil, que es lo que es importante y no urgente. Este es el ideal. ¿Por qué? Porque este es el espacio de poner esa tecla de pausa, de pensar desde la prevención, desde la planeación estratégica, incluso de construir las relaciones para que las cosas se den. Es el espacio de buscar nuevas posibilidades. Desde allí sale todo lo que tiene que ver con la innovación, que es cuando nos ponemos más creativos y ponemos a que esa de repente en la caja registradora entre todos los días algo, eso es cuando ya entra nuestra innovación. Entonces, eso de pensar y ponernos productivos, eso está en ese cuartil. También es el espacio de la recreación, el espacio para nosotros, para el que practica yoga, para el que medita, para el que hace ejercicios, todo lo que contribuye a nuestra salud está allí. Ese es el estadio ideal, ahí es donde deberíamos apuntar todos. Luego tenemos otro espacio que es el de no importante, pero urgente. Es aquello que no quisiéramos tener, pero ahí lo tenemos. Entonces son cosas que nos caen, actividades que nos caen que para nosotros no son importantes, pero las tenemos que hacer a lo mejor porque vienen a lo mejor impuestas, o son incluso muchas interrupciones. Si tenemos compañeros de trabajo que nos llaman, y cuando estábamos en la oficina, o aquellos que todavía están trabajando porque son trabajadores prioritarios y están en oficinas o están en espacios, son interrupciones que les hacen, llamadas, entradas de email, correos que a lo mejor no son importantes para nada, pero que entran allí y son demasiados. Incluso compromisos sociales, porque yo bastante he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, yo me voy a acercar un momentito y cuando nadie me vea me voy. ¿Qué quiere decir eso? Que era un compromiso, que tengo que ir, pero para mí no era importante. Entonces, fíjense cómo se nos va llenando esa agenda con cosas que las miramos como que tienen una urgencia, pero que no son importantes realmente en nuestra vida. Y este último espacio de lo no importante y lo no urgente es una zona de desgaste total, porque es donde existe las llamadas que no tienen ningún sentido. Yo le llamo al espacio del no sentido, porque es el ocio. O sea, no es que nos vamos a ver televisión. El ver televisión, si es con un sentido, ese entra en el espacio de lo que es no urgente e importante, y es necesario. El compartir con las amistades es sumamente importante y sumamente necesario. Pero cuando se entra ya en el ocio, en el sinsentido y en trivialidades, caemos en exceso o incluso podemos caer en defectos. Entonces, porque nos falta para hacer. Entonces es importante ver estos cuadrantes. La ventaja de ver esta matriz es que nos permite ver dónde está la importancia de lo que hacemos. Y yo le invito a pasearse por lo que han hecho en esta semana y ver cuál de las cosas que han hecho, en qué cuartil de esta matriz va cayendo, para que veamos cuánto de nuestro tiempo hemos a lo mejor utilizado en cosas que no queríamos y dejamos de hacer cosas que para nosotros eran realmente importantes. Y es que muchos de nosotros nos manejamos dependiendo de lo que la vida nos va dando. Y por ejemplo, en esta pirámide de la productividad vemos cómo surgió lo de la administración del tiempo. Existen como generaciones. La primera que pudiéramos decir es la planificación diaria. Esto surgió de cuando la gente, bueno, tomaba sus notitas y anotaba las cosas que tenía que hacer en ese día. Y tenemos hoy en día mucha gente que sigue manejando en esa generación, de que yo anoto lo que en un papelito lo que tengo que hacer, no, yo me lo sé todo, yo anoto mi papelito y ahí lo tengo. Y se manejan de esa manera. ¿Qué pasa? Eso por un lado puede tener unas ventajas. La vida, la gente la toma muy tranquila, pero ahí la vida es la que te va llevando. Luego tenemos una segunda generación que es la planificación semanal. En esta planificación semanal,
las personas pueden sentir que tienen un poco más de control sobre su agenda, sobre su vida, sobre su actividad, porque te da un espacio, un rango como un poquito mayor de ver qué es lo que puedo hacer en la semana y me permite de alguna manera entonces también hacer esa planificación diaria. Luego tenemos una tercera generación, que es la donde mayormente nos hemos movido, sobre todo en el ámbito de las empresas, que es la de fijar las metas y los objetivos. Y es donde surgió el nombre de la administración del tiempo. Esta generación busca, bueno, hacer un plan, tener objetivos, tener metas, poner fechas y y buscar que las cosas se den. También busca que los valores de las personas de alguna manera encajen con los valores de la organización o buscan establecer estos valores. Ahora, ¿qué pasa con esta generación o con esta administración del tiempo? Que muchas veces se centra en el foco en lograr el resultado, en que se dé la meta y nos perdemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo y llega un momento en que nada más te dedicas a hacer la meta, te pierdes tú. Y entonces esto genera estrés, genera malestar, hace que la gente colapse y se enferme. Y entonces, ¿dónde queda el sentido de la parte humana de las personas? Y esta parte es sumamente importante. Yo le estoy agregando a esta parte también conversaciones y se lo quise poner a un lado. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los objetivos y toda la meta y todo establecido, pero si nosotros no coordinamos acciones, si nosotros no conversamos, si nosotros no hacemos que estos valores se decanten en una organización y se alineen, es muy poco lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque unos van a ir hacia un lado y otros van a ir hacia otro lado, con lo cual van a estar haciendo muchísimo esfuerzo y van a estar en el cuartil primero, que van a estar corriendo, haciendo cosas que pueden ser importantes para uno, pero no para otro, y entonces se pierde y puedes caer en el tercero, donde vas a estar haciendo cosas que no son importantes ni son urgentes, y en el tercero y en el cuarto, y vas a estar allí perdiendo tu tiempo, con el desgaste que esto implica y con los costos de salud que esto implica. Por eso también es importante, y hay una gran cantidad de personas que ha tomado conciencia sobre esto y trabaja sobre esta cuarta generación, que es generación por valores, que es cuando nosotros trabajamos desde dentro, trabajamos desde lo que es importante para nosotros, de lo que tiene sentido como seres humanos. Y ahí yo les pregunto, porque muchas veces en las conversaciones con las personas yo les pregunto qué es lo importante en su vida, y la gente me dice, mi familia, mi salud, y eso es lo que me dicen, pero en la práctica lo que están haciendo es dedicarse solamente al trabajo, y entonces descuidan algo importante como es la salud. Si no hay salud no puedo trabajar, no puedo ni siquiera atender a mi familia. Entonces confundo los valores, y muchas veces la gente le cuesta y tiene claro a nivel de conocimiento lo que puede ser el valor, pero esto de internalizar el valor no ha bajado, y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y yo particularmente quise agregar lo de las creencias, porque yo creo que muchas veces no tenemos esa claridad en los valores que queremos, porque no tenemos claro lo que es las creencias. Y muchas veces las creencias, o mejor dicho, las creencias, son las que conducen nuestro actuar, lo que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que nosotros creemos que debe ser. Y muchas veces caemos en creencias limitantes que no nos permiten ir a desarrollar las conductas que busquen esos valores que nosotros queremos y nos den los resultados que queremos en la vida. Y para ilustrar un poco esto de las creencias limitantes, vamos a ver ejemplos de lo que son creencias en relación al tiempo. Hay personas que creen que pueden conseguir tiempo. En lo que consigo un tiempito, yo voy a hacer ese viaje que yo quería. O la gente también piensa que puede ahorrar. Imagínense una alcancía, yo voy a ahorrar aquí medio día de hoy y se lo voy a poner al día de mañana, de manera que mañana voy a tener día y medio para trabajar. ¿Se imaginan? Que sería fabuloso. Pero eso es una falacia, eso sabemos que no lo podemos hacer. La gente también piensa que puede manejar el tiempo. O sea, yo lo acomodo aquí, le quito un poquito acá, no, señores, esto se trata de que tenemos que buscar una manera de trabajar diferente, y no se trata de que nosotros entonces manejemos el tiempo, se trata de que nosotros vayamos desde manejar el tiempo a manejar nuestro actuar, a gerenciar nuestro actuar. Y ahí es donde yo creo que las creencias juegan un papel importante,
porque las creencias a lo mejor son los cuentos que nos contamos, porque aprendimos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, alguien nos dijo algo, le dimos a una autoridad y nos quedamos creyendo eso, y así actuamos en la vida. Y yo quiero rápidamente, para ilustrarle, quiero utilizar la metáfora de la vaquita, que muchas veces la gente pues lo ha manejado, y quiero agradecerle a una amiga bella en Venezuela, Raiza, que me enseñó a utilizar esta metáfora de la vaquita, porque nos ilustra brevemente cómo nuestras creencias limitantes nos impiden el éxito y lograr las cosas que nos interesan en la vida. Y era el caso de un maestro que quería enseñarle a su discípulo cómo aquellas excusas que se daban en la vida no le permitían surgir, no le permitían hacer excelencia, y cómo esas creencias lo limitaban. Entonces lo invitó a ir a una aldea, y llegaron a una aldea muy pobre, y llegaron a la casita más humilde que había allí. Y esa gente estaba mal, vivían harapientos, pero eso sí, tenían una vaquita, y se sentían orgullosos de su vaquita. Y entonces eran hasta la envidia de los vecinos. ¿Por qué? Porque ellos eran muy pobres, pero tenían la vaquita. Y la vaquita les daba la leche, con ella hacían mantequilla, hacían queso, y estaban muy felices con su vaquita. Entonces el maestro le preguntaron si ellos podían pasar la noche allí. Y ellos les dijeron, sí, ¿cómo no? Pueden pasar la noche aquí humildemente, pero aquí pueden quedarse. Y entonces en esa tarde y esa noche estuvieron observando cómo su vida giraba alrededor de la vaquita. Ordeñaron a la vaquita, le dieron comida a la vaquita, todo. Cepillaron a la vaquita y la tenían amarrada en una lomita allí, y ahí estaba la vaquita. Bueno, ellos pasaron su noche, y al día siguiente, muy temprano, el maestro le pidió al discípulo que se levantara, y se fueron. Y el discípulo, ¿y no nos vamos a despedir? No, nos vamos. Pero cuando estaba yendo, se pasaron al lado de la vaquita, y como era una lomita, había una pendiente, el maestro empujó a la vaquita cayó rodando y se murió. El discípulo decía, no puedo creer lo que está pasando. ¿Cómo usted mató a la vaquita, que era lo único que tenía esta gente para vivir? ¿Cómo van a hacer? Se van a morir. El maestro le dijo, tú vas a entender algún día. Bueno, se fueron. Pasó el tiempo, y el discípulo estaba sumamente preocupado, y pasó así un año y año y medio, y él esperando para ver. Y el maestro un día le dice, vamos, te quiero llevar a la aldea de nuevo. Fueron a la aldea, llegaron al sitio, y cuando encontraron el lugar, vieron que donde estaba la aldea, donde estaba la cabañita, la casita humilde, ahora había un galpón, y había un sembradío, y habían personas trabajando, y el discípulo se quedó sorprendido. Yo le pregunto, salió el Señor, ya estaba vestido bien, estaba vestido muy bien, estaba muy contento, y él lo reconoció, y le preguntaron qué había pasado, y le dijo, bueno, fíjense que el día que ustedes se fueron, murió nuestra vaquita. Y de ese día nos vimos desesperados, no sabíamos qué íbamos a hacer, y dijimos, no, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Bueno, vendimos la carne de la vaquita y curamos el cuero, y pasó un señor y nos compró el cuero y nos dio un dinero, y con eso sembramos y fuimos creciendo, y mire, ya tenemos bastante semilla, vamos a comprar un tractor, y hemos sido prósperos con esto. Entonces, señores, pues lo que quiero decirles es que a veces es necesario que empujemos a la vaquita. A veces pasan cosas en la vida, como esto que nos está pasando a todos, que nos hace detenernos y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las excusas que nos damos, que no logramos las cosas que queremos? Y yo creo que este momento es un momento de reflexión para todos, para ver cuáles son nuestras creencias y qué nos limitan. Y tal vez que no utilicemos la excusa del tiempo para no hacer las cosas que queremos. Y por ejemplo, le quiero decir creencias en relación al tiempo, que nos decimos, por ejemplo, no es que yo dejo las cosas para última hora, es que yo trabajo bien bajo presión. Eso es una creencia, pero eso es un efecto tranquilizante que yo me pongo para dejar las cosas para después, o para dejarlas para última hora. O si yo tuviera más tiempo lo haría, pero es que no tengo tiempo. O yo quisiera visitar a mi familia, pero cuando tenga un tiempito libre yo voy. O uno de estos días significa nunca la vas a hacer. Entonces, hay tres cosas fundamentales, tres creencias, tres premisas con las creencias limitantes. La primera premisa es que si tú tienes una creencia, así va a ser.
para bien o para mal, lo que tú creas es lo que va a hacer. Por ejemplo, no es que yo dejo el trabajo para última hora, es que yo trabajo bien bajo presión. La segunda premisa es que si buscas aliados, tú los vas a encontrar. Y si no los encuentras, tú los inventas. Entonces, por ejemplo, en la oficina todos dicen que yo soy bueno trabajando bajo presión. Entonces, ya yo tengo la justificación, ya tengo mis aliados. Y la tercera es que nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque con eso no estoy haciendo absolutamente nada. Yo entonces lo dejo para mañana. Y entonces yo estoy procrastinando, estoy dejando para después las cosas que tengo que hacer. Otro ejemplo es, yo no tengo tiempo para escribir el libro, no tengo tiempo para adelgazar, no tengo tiempo para conversar con alguien de mi familia que tengo que resolver una situación y no lo he hecho. O en este caso no tengo tiempo para hacer un proyecto que tengo que hacer en el trabajo. Imagínense todo lo que ustedes puedan decir que necesitan hacer y no tienen tiempo para hacerlo. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo tiempo para hacer y terminar el proyecto o hacer el informe, pero es que mira, todos mis compañeros me entienden porque a ellos les ha pasado lo mismo. Ellos están de acuerdo conmigo. Entonces yo me siento muy bien. Yo le estoy sobando la vaquita ahí. Y lo tercero, la tercera premisa es que entonces no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, ya tengo la excusa. Y saben que repetir y reafirmar las creencias limitantes van a tener un efecto paralizante en nosotros. Y a veces la llamamos parálisis por análisis. Y esos son cuentos que nos metemos, excusas que nos limitan en las cosas que queremos hacer. Entonces, ¿qué hacer? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué puedo hacer yo entonces para salir de estas cosas que me limitan? Yo los invito a que hagamos un pequeño ejercicio si tienen papel y lápiz. Y yo les voy a decir brevemente que identifiquen algo que ustedes no han podido hacer porque no han tenido tiempo. Piensen, no he tenido tiempo de escribir el libro, no he tenido tiempo de ir a Praga, no he tenido tiempo de dedicarme a meditar, que me gusta, o a retomar mis ejercicios, mis prácticas. Piensen, aquello que a ustedes les interesa, algo que les duela. Yo les pido que sea algo que realmente les interese, algo que les duela, y que dicen que no tienen tiempo. Si ya lo pensaron, ahora bueno, determinen qué puede estar detrás de eso. ¿Cuál es el cuento que me cuento? ¿Qué es lo que me hace que yo no lo haga realmente? ¿Cuál es esa creencia? ¿Será que creo que al otro no le va a gustar? ¿Será que tengo miedo de que me digan que sí? ¿Será que tengo miedo de que me digan que no? ¿Será que pienso que no puede ser una oportunidad? ¿Será que pienso que no sé? ¿Qué creo? ¿Qué me creo yo? ¿Qué cuento está detrás de eso que no me da tiempo? Bien, piensen allí. Lo tercero es, ahora imagínense todas las consecuencias negativas que les acarrea a ustedes mantener esa creencia limitante. Si yo digo que no puedo escribir el libro y digo la creencia que tengo detrás de que no puedo escribir el libro es que, ¿será que a lo mejor no le va a gustar? ¿Será que a lo mejor no sé cómo hacerlo? ¿Cuáles son esas creencias? Y lo negativo, ¿qué sería? ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Bueno, que me pierdo de darme una oportunidad, me pierdo de mostrarle al mundo algunas cosas que le pudieran servir, no me permito dejar un legado para los míos. Piensen todo lo que se pueden perder si siguen manteniendo esa creencia limitante en su vida. El siguiente paso, y disculpen que vaya rápido, pero tenemos el tiempo, pero me interesa es que tengan esto como una idea y yo después les voy a mandar un material sobre esto, ¿ok? Para que ustedes trabajen con más calma. Ahora les pido como que se pararan de esta silla y se sentaran en la otra y ahora son ustedes otra persona que miran desde otro ámbito y dicen, caramba, ¿cuáles serían las cosas positivas que me sucederían si yo aniquilo esta creencia limitante que tengo en mi vida, que no me deja hacer eso que estoy diciendo que no tengo tiempo para hacer? Es como pararme desde otra perspectiva. ¿Qué sería lo que pasaría? ¿Qué pasaría si? Entonces empiecen a ver todos los resultados positivos que estarían allí presentes si usted aniquila
a esa vaquita que tiene allí. Y lo otro, entonces, importante es establecer nuevos hábitos, nuevos patrones. Por ejemplo, si es un tema de conversaciones, por ejemplo, si un problema que no he logrado resolver y yo veo que si yo me quito la limitante de que tal vez yo he dicho que no tengo tiempo para sostener esa conversación, y nos pasa a muchos, que vamos postergando conversaciones importantes con gente importante en nuestra vida y lo posponemos. Entonces, si ya yo veo las consecuencias positivas que va a haber si yo elimino mis creencias y que tal vez a lo mejor es que yo creo que tengo la razón y no le permito al otro un espacio, no me doy el espacio de ser y si yo estoy equivocado, quién sabe que piense en qué nuevo patrón de comportamiento en ese caso yo pudiera establecer. Tal vez yo diría, bueno, cada vez que surge un problema, nosotros vamos a parar y vamos a conversarlo para no dejar que esto crezca. Si usted quiere adelgazar, ¿qué patrones va a establecer en adelante? Entonces, de repente, a lo mejor yo digo, bueno, yo no me quito todo porque voy a sufrir, pero yo de repente me quito, el azúcar o pongo la regla de que voy a comer, dejar un poquito en el plato o voy a comer en un plato pequeño para que mi cerebro crea que comí un poquito y engaño a mi cerebro. Usted establece sus patrones de comportamiento y es importante que cuando esa creencia, la que usted identificó, usted vea cómo la va a identificar el patrón nuevo de conducta, que usted se sienta en paz con eso que va a hacer para que sea mucho más fácil para usted hacer. Usted va a ver que estableciendo nuevos patrones de comportamiento, usted se va a sentir mejor y usted va a sentir mayor seguridad para afianzar aquello que quiere en la vida. Y volviendo entonces de nuevo a esta pirámide, quiero entonces entrar en lo que son estos valores. ¿Y por qué es importante las creencias? Porque las creencias nos conducen a aquello como les dije inicialmente, que es importante para nosotros o que nos llevan a actuar de alguna manera de acuerdo a lo que creemos que es la vida. Y ya si nosotros hemos identificado aquello que nos limita, entonces nosotros estamos más libres para poder definir cuáles son estos valores que a mí me marcan y que me interesan en la vida. Y esos valores, fíjense, según Jorge Yarse, un valor es un bien descubierto y elegido en forma libre y consciente y que busca ser realizado por la persona y visible para los demás. Es decir, el valor, señores, ustedes deciden vivir el valor. El valor no te lo decreta alguien, tú decides. A ti, tú en el sistema donde creces existen unos valores y tú creces con esos valores, pero tú decides vivir o no vivir con los valores que vives, porque puedes estar viviendo a lo mejor con antivalores. Y les cuento el caso de un ejecutivo, bella persona, que creció en un ambiente donde había antivalores y en su familia estaba bien robar, porque no le llamaban robar, pero le quitaban a los otros, hacían cosas que no eran, y él sabía que estaba mal, y él creció allí, pero no sabía cómo salirse de eso. Cuando él se dio cuenta que esas creencias que lo limitaban, él podía salirse allí, y entonces él tornó sus antivalores en valores, y hoy en día es un hombre exitoso, es un hombre que le da un modelaje a su familia espectacular. Él decidió vivir los valores que iba a vivir. Por eso es importante que nosotros miremos todos los espacios de nuestra vida y decidamos qué valores queremos vivir. Porque una vez que decidimos de forma consciente vivir el valor, nos podemos hacer virtuosos del valor. Hacerte virtuoso es volverlo cuerpo. Cuando tú lo vuelves cuerpo, lo incorporas, y por eso es la palabra incorporar, hacerlo cuerpo. Cuando ese valor ya está arraigado en ti, ya tú lo vives de manera transparente y sin darte cuenta. Pero primero lo tomas y lo decides de manera consciente. Les pido entonces que ustedes identifiquen cuáles son los principales valores en su vida. Ustedes lo tienen claro, están claros en cuáles son. Porque le comentaba hace un rato de que cuando le he preguntado a las personas qué es lo más importante y qué es lo que le dan valor en su vida, y me han dicho que la familia y la salud, pero lo que hacen en su vida es totalmente opuesto a la familia y la salud. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en su vida? Va en contra de esos valores. Entonces, esos valores realmente los estoy identificando de manera consciente.
ahí les puso este árbol que a mí me fascina mucho, porque todos esos valores yo comulgo con ellos totalmente, salvo tolerancia. Y les digo por qué, porque desde la ontología del lenguaje, que es donde he aprendido, yo aprendí que tolerancia, tolerar, miren, es tragar. Cuando yo tolero, yo me calo esto, no me queda otra. Cuando yo tolero, yo tengo que, de alguna manera, vivir con eso, ¿ves? Y yo me encantaría cambiar esa tolerancia por aceptación, porque cuando yo acepto, yo valido al otro como legítimo, así como me considero yo. Cuando yo acepto, yo no busco cambiar al otro, yo lo acepto como es. No es que estoy de acuerdo con lo que él diga, a lo mejor, pero lo reconozco. Y comprendo por qué actúa como actúa. Y no intento cambiarlo. Y yo acepto y vivo en paz con eso, que es otro valor bello que sale allí. Entonces, si identificaron sus valores, ahora sí, fíjense ya, cuando yo identifico mis valores, ya yo puedo decir hacia dónde quiero ir. Y entonces, es la visión, es el sueño que quiero, es mi sueño y es mi misión para que estoy aquí. Y mi visión es ese sueño. Y cuando yo identifico mi visión, ese sueño de lo que quiero ser, la diferencia, y me permite entonces también saber qué es lo que quiero hacer. Y la diferencia entre un sueño y una meta es ponerle una fecha. Entonces ahí es importante que nosotros establezcamos las metas que queremos centradas en los valores que tenemos en la vida, porque es lo que nos va a conducir al cuartil 2, donde estamos trabajando en lo que es importante pero que no es urgente. O sea, que no nos pille la vida desprevenidos. Y si nos pilla la vida, tengamos recursos de cómo echar adelante. Entonces les pido que piensen en todos los roles de su vida. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente son familia, ustedes no solamente son trabajo. Nosotros vivimos en una sociedad donde estamos miembros de una familia, tenemos una pareja, tenemos amigos, somos estudiantes, trabajador, voluntario, miembro de un equipo deportivo. Ustedes escojan todos esos roles y para que fijen las metas. Y fíjense que es interesante, ¿por qué? Porque cuando fijamos metas sin tomar en cuenta esto, cuando vamos a ver, no nos rinde el tiempo, porque no estamos siendo conscientes de todos los roles que tenemos en la vida. Y sobre todo, ¿a cuál le vamos a dar más importancia? O sea, de esos valores que establecimos, ¿cuáles son nuestros valores principales? Porque basado en mis valores principales, yo puedo tener varios valores, unos principales y unos secundarios, pero ¿cuáles son los centrales? Y en función de eso yo miro todos mis roles en la vida y establezco. Y eso me va a permitir fijar metas y establecer prioridades en mis metas. Entonces, cada meta, y pareciera, hay gente que dice, ay, pero escribir, sí, escriba. Porque cuando usted escribe, usted se da cuenta y su cerebro lo toma. ¿Cuál es la meta en mi espacio de vida familiar, con mi pareja? Porque una cosa es pareja, pero es familia también, tengo dos. La parte laboral, mi espacio de salud, mi espacio si practico deporte, todos sus espacios, si pertenezco a un club, si soy voluntario, todos ustedes colocan allí cuáles son las metas que tienen y en qué tiempo. Y en los tiempos usted puede decir a largo plazo, lo pudiéramos estar viendo en 1 año o 2 años, porque ahora los tiempos, realmente hacer planificación tan a largo plazo como se acostumbraba antes, que se hacían a 5 y a 10 años, no tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo yo hago mi plan? Y puedo hacer entonces un plan a 1 año o un plan a 6 meses. Y puedo entonces a partir de allí fijar cuáles son las acciones para cumplir esa meta, en qué tiempo y qué recursos voy a necesitar. Porque si hago una meta y no tengo los recursos, entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga la meta? ¿Me explico? Y eso pasa mucho en las empresas, que aprueban un plan de acciones, pero no aprueban el presupuesto. Es exactamente lo mismo en la vida personal. Si tengo estas metas, tengo que generar el tiempo y tengo que saber cuáles recursos voy a necesitar para hacerlo. Eso se llama hacer su plan de acciones. Y luego entonces viene la planificación semanal. Yo acostumbro, yo he usado diferentes mecanismos, pero a mí me funciona mi agenda
donde yo tengo el mes, donde tengo toda la semana y donde yo puedo entonces planificar lo que voy a hacer incluso para el año que viene. Lo tengo anotado en mi agenda, lo pongo en diciembre porque me falta el año que viene. La agenda, la parte del año que viene, yo anoto en diciembre todo lo que va quedando para el próximo año, pero yo voy también, voy de atrás hacia adelante. Si yo tengo un evento, por ejemplo, un evento que tenemos planificado con FIU para diciembre, que esperemos se dé, si yo lo anoto con lápiz, porque fíjense que los eventos que teníamos planificado en agenda, que no se dieron por el coronavirus, yo lo que hice fue borrarlo y sustituir por otras cosas. Entonces usted planifica de atrás hacia adelante. Si yo tengo que hacer algo el mes que viene, yo no puedo llegar al mes que viene al día que llegó, no, para tomar acciones. Yo tengo que ver qué tengo que hacer y mis actividades las voy poniendo tiempo antes, si un mes antes y una semana antes. Entonces usted determina cómo a usted le sirva mejor. La manera de hacerlo es como a usted le sirva mejor, buscando las herramientas que a usted le aplique mejor. Pero sí es importante que planifique semanal, que usted vea, que usted le dé prioridades, que es importante y que es urgente, y vaya estableciendo esas prioridades. Y ahí les recomiendo que utilicen la regla de Pareto, que dice que 80-20, del 100% de lo que hacemos, solo el 20% es lo que nos da el 80% de rentabilidad. Entonces, trate de poner 10 cosas y tome las 2 primeras y esas son las prioritarias para usted, que si las cumplió, usted ya tiene el 80% asegurado de esa agenda en el día. Entonces, usted busque la manera de ayudarse a enfocar a lo que es lo prioritario para usted y con seguridad le va a ir muy bien. Y lo otro, la planificación diaria. Anote toda su lista de prioridades y usted le pone lo que lo terminó o si lo tiene que posponer o si realmente ve que lo pasó de un día y lo pasó para otro, tal vez a lo mejor lo tiene que borrar. Entonces, lo importante, señores, es estar alertas de seguir lo que planificó. Trate de cumplir lo que se planificó, sobre todo si eso va directo a lo que es prioritario para usted. Dese recompensas de lo que está logrando. Y si hay algo que no quiere hacer, reflexione. ¿No será que viene una vaquita por allí? Una creencia que me está impidiendo. Y si realmente a lo mejor es que es mucho lo que tengo, bueno, entonces divida eso en actividades más pequeñas y dele, mire, lo mejor es actuar. Cuando no sé qué hacer, lo mejor es empezar a hacer. Y ahí encamina usted la acción. Y si realmente ve que no lo termina, bórrelo, a lo mejor ya no es importante, pero tenga cuidado de que no vaya a ser una creencia, ¿ok? De manera que la matriz del tiempo nos da un beneficio que nos permite ver si nosotros estamos realmente en el primer cuartil, estamos todo el tiempo corriendo y trabajando con una necesidad urgente. Cuando estamos haciendo cosas no importantes y urgentes, muchas veces nos decepcionamos o nos frustramos. Y cuando estamos haciendo cosas que ni son urgentes ni son importantes, lo que estamos es realmente apuntando a la mediocridad. Estamos trabajando en desperdicios o en exceso. Entonces apuntemos al área de productividad y balance en nuestra vida. Apuntemos a buscar hacer cosas importantes y que no sean urgentes en nuestra vida. Recuerda, tus valores y creencias marcan tus hábitos y acciones. Revísalo y verifica que tus acciones van encaminadas a aquello que es importante en tu vida. Si haces lo que tienes planificado y eso representa lo más importante para ti, tú vas a ver que tu efectividad va a aumentar. Y si aumenta tu efectividad, tu confianza va a mejorar y te vas a crear ese hábito de ir hacia lo que es realmente importante y enfocarte a lo más importante en tu vida. Y nunca menosprecies las cosas pequeñas. Pequeñas mejoras y hacerlas constantes son también parte de la innovación. Y eso te va a permitir ser con mayor productividad, vivir con mayor productividad y con mayor paz interna. Recuerda, prioritario es mantener lo prioritario como prioritario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Caputo. Muchas gracias. Le estoy agradecido por su presentación. No he podido desconectarme ni un minuto y te digo por qué. Porque como economista que se especializa en el mercado de trabajo, me expandí un poquito a lo que se llama economía del comportamiento, ¿no? Entonces también le entro un poquito a tratar de analizar cómo el ser humano desarrolla
o toma decisiones, especialmente especialmente de las personas que se benefician de lo que llamamos en Estados Unidos welfare, ¿no? El welfare group of people. Pero muy interesante porque tenemos que el contexto cultural, cómo influencia al sistema de valores y cómo esto se torna en como la toma de decisiones del individuo, ¿no? Y de ahí es como desarrollamos este tipo de valores, los cuales los incluimos en nuestra toma de decisión. Muy, muy interesante. Ahí yo tengo varias preguntas que tenemos de los participantes. Quería compartir eso porque una vez más, cuando te estaba escuchando, estaba bien, los diferentes aspectos de tu presentación me trajo a colación muchas de las cosas que tomé en cuenta para los diferentes ensayos en los cuales he trabajado. Pregunta número 1. ¿Hacer lista de cosas para hacer y horarios funciona para organizar mi tiempo? Fíjate que parte de lo que digo es, uno debe hacer lo que a uno le funcione. La lista es importante. Yo hago listas. Yo hago listas y yo establezco prioridad sobre la lista y yo me pongo horario. Y es más, yo te recomendaría que le pongas horario a lo que es importante y que pongas horario para tu espacio de reflexión también. Dejar un espacio, ¿por qué? Porque pueden surgir imprevistos y tú necesitas tener un espacio para poder pensar en aquello que necesitas hacer. Yo generalmente tengo un espacio de una hora y media en la mañana en donde yo le digo, yo comulgo un yo con yo, que es mi espacio para darme espacio a mi salud y al crecimiento de mis ideas o a investigar sobre algo que me hace crecer como ser humano, como persona, como profesional. Entonces, yo te recomiendo que sí mantengas tu lista, pero es lo que más te convenga a ti. A mí me funciona perfectamente hacer mi lista y darle prioridad. Y yo utilizo marquitas, si tú quieres. Yo no uso aparatos electrónicos porque ya los usé, pasé por eso. Como te digo, mi agenda con lápiz, porque así me permite borrar y cambiar. Sencillito, pero me funciona. Entonces, tú tienes que adaptar lo que más te funcione. Muchas gracias, profesor Caputo. La siguiente pregunta, ¿el tiempo está directamente relacionado con la emoción? Bueno, sí, porque si yo miro, fíjate, si yo miro, eso tiene dos vertientes. Si yo miro al tiempo como una limitante, estoy en una creencia limitante en relación al tiempo, con lo cual todo lo que haga me produce estrés. Pero si yo miro al tiempo como un aliado, la cosa es diferente. Porque, sí estaría atado a las emociones, porque por un lado, si lo miro por un lado limitante, me puede llevar a emociones que me limitan mi capacidad de acción, como resignación, como frustración, como decepción. Y si miro el tiempo como una ayuda que me permite planificar y enfocarme en lo que es importante para mí, puedo entonces entrar en emociones expansivas como es la pasión, como es la alegría, como es el logro, el sentimiento, la emoción de la ambición, entre otras emociones que son muy buenas para lograr los resultados que quieres lograr. Perfecto. La tercera pregunta es, ¿cuántos valores es recomendable tener para hacerlos virtuosos y hacerlos virtuosos? Bueno, yo recomiendo, por ejemplo, a nivel de empresas, yo he recomendado generalmente que sean como unos 3 valores, porque siempre hay valores secundarios, o sea, como que los 3 primordiales. Cuando tenemos un abanico de muchos valores, la gente se pierde. Y yo creo que cuando si tenemos pocos valores y los vivimos, son fundamentales. En lo personal, puedes tener varios valores. Lo importante es cuáles son tus 3 primordiales, los que marcan tu vida. ¿Por qué? Porque hay otros valores que son secundarios que tú también lo puedes vivir. De hecho,
hay momentos en tu vida en que tú tienes un valor que es el que decides, pero ya cuando se hace transparente, ya eres un virtuoso del valor, ya vives el valor, entonces tú puedes incorporar otro valor, tú puedes ir incorporando los valores que a ti, tu vida, te llene. Por ejemplo, ese árbol que yo mostré allí de los valores, yo comulgo con todo eso, yo trato de vivir en esos valores. Ahora, yo tengo claros cuáles son para mí. Por ejemplo, la paz es un valor para mí fundamental. De hecho, mi vida la tengo centrada en eso y tengo mi lema hasta cuando me vaya a morir que está centrado en esa paz. La siguiente pregunta tiene que ver cómo la presentación está, revuelve, se enfoca en las motivaciones básicas del individuo y cómo esto se relaciona a la gerencia de proyectos. ¿Me puedes reformular porque no entendí la ¿Cómo pregunta? la motivación básica, las motivaciones del individuo, los valores, se relacionan a la gerencia de proyectos? Oh, ¿Cómo llevamos todo este bagaje claro, de principios? sí. Obviamente tiene que ver como los gerentes, como los ejecutivos, son individuos como cualquier otra persona y Sí. toman decisiones de la misma manera, ¿no? Sí, fíjate que yo, ¿cómo lo miro? Mi mirada sobre eso es, yo vengo de una formación muy rigurosa en donde todo era apuntar de alguna manera, por muchos años estuve donde había que cumplir con la meta y yo te diría que lo que, lo más importante y lo que como factor de motivación para la gerencia de proyectos es mirar el lado humano de la organización, en este caso el lado humano del proyecto, porque tú puedes tener todos los elementos para el proyecto, puedes tener todo claramente definido, pero si tú no tienes un espacio de conversación, y es por eso que puse que la importancia de las conversaciones, en donde nos coordinemos, en donde nos comprometamos, el proyecto no fluye y no vamos a estar motivados. ¿Por qué? Porque unos van a estar apuntando hacia un lado y otros hacia otro. Si nosotros no nos coordinamos, no comulgamos con aquellos valores que vemos, con ese fin que queremos lograr en el proyecto, y si no lo conversamos, cada quien se va pensando en lo que tiene que hacer. Y yo los invitaría a que en ese proyecto no suelten una reunión hasta que no estén claros en lo que quieren hacer. Una vez que ya todos estén claros en lo que se va a hacer, cada quien vaya y haga lo que quiera hacer, pero no suelten antes de que no tengan claridad, a chequear la escucha, qué entendió cada quien. ¿Por qué? Porque pueden salir corriendo a hacer cosas y cuando vienen de regreso cada quien hizo algo diferente porque lo entendió diferente y eso genera frustración y eso genera desmotivación en los equipos. Y muy interesante como lo que estás compartiendo con nosotros. No solamente es cómo establecemos nuestras prioridades en base a el sistema de valores que hemos desarrollado bajo un contexto cultural, ¿no? Entonces, como individuos, tomamos diferentes tipos de decisiones y eso, entonces estamos entrando a otra parte científica en donde es cómo entendemos cómo se desarrollan, cómo se toman las decisiones. O sea, es muy interesante. Y esto sin entrar en realidad en la parte de neurociencias o parte de, más desarrollada de la parte psicológica, es una introducción, nuestro webinar es una introducción a cómo tomamos las decisiones en basado, cómo manejamos nuestro tiempo y cómo los aspectos culturales influencian a cómo tomamos estas decisiones, cómo priorizamos en nuestras vidas y en nuestras vidas personales y en nuestra vida profesional. Otra pregunta. ¿Por qué ahora en este periodo de cuarentena la vida laboral nos está absorbiendo más que cuando estábamos en una actividad normal? Las empresas no respetan los horarios personales. Bueno, yo pienso que el respeto se da, empieza por uno mismo. Y yo creo, si ustedes buscan, ustedes van a encontrar ejemplos y dicen, bueno, pero a este sí y a este no. Yo pienso que el respeto empieza por uno mismo. Si uno tiene claro sus valores y uno conversa y uno aprende a poner sus límites, entonces a lo mejor la creencia que puede estar detrás de eso es, ¿será que yo no permito y no pongo límites y permito que la empresa me
me ponga ella los límites. Es la pregunta Pues, que yo hago. ¿Por qué? Porque entonces tú no estás cuidando un aspecto importante que tiene que ver con tu espacio familiar y con tu espacio de familia. Y si eso es para ti prioritario, es importante que tú aprendas a manejar esos espacios. Y tal vez se trata de saberlo manejar y a lo mejor es conversándolo. justamente la siguiente pregunta alude a eso. La pregunta es, ¿cómo cumplir con las metas de tiempo haciéndolo llevadero en el trabajo remoto, la vida familiar y estudios? Sí. Todo en un mismo espacio. Sí, eso es de verdad, es un reto que nos puso la vida. Yo no les puedo decir la varita mágica de cómo hacerlo, pero sí les puedo decir de las cosas que he vivido. Yo creo que ayuda mucho enfocándolo, como decía, en lo que es lo prioritario y sobre todo incorporando en esto a la familia. Por ejemplo, a lo mejor tenemos que aprender a establecer nuevas maneras de relacionarnos en la casa y nuevas maneras de relacionarnos con el trabajo. Y tal vez en ese relacionarnos en la casa es establecer unas reglas de convivencia, unas reglas del manejo, porque fíjense que algo tan sencillo como que la comida que llega a la casa, los paquetes que llegan, nosotros cuando entramos a la casa porque tuvimos que salir al médico o a comprar algo, eso nos está trayendo un nivel de actividad mayor. Ahora, eso es importante y es algo urgente, es algo que no quisiéramos tener, pero es algo que nos cayó. Entonces, es como en familia encontrar espacios, incluso en como que tengamos esa regla de convivencia y que encontremos maneras de repartir actividades que permitan que yo delegue, porque muchas veces hay cosas que es que no delego. Entonces yo puedo delegar cosas en mi familia, no que no sean importantes, porque si hay algo que yo cuestiono en la matriz, es importante que se dice que hay que delegar, sí, pero hay que delegar con sentido. Cuando usted le delega a un hijo una actividad y que él sienta que para él es importante, él va a contribuir en su casa. Entonces, esto es un reto para nosotros como padres de cómo nosotros aprendemos a establecer un sentido de relación que marque una pauta en el convivir con la familia para que todos podamos encontrarle este nuevo sentido que nos está marcando la vida. Entonces, es un reto, sí, y hay que aprenderlo y hay que conversarlo en familia, porque llega un momento que incluso en las relaciones se dan problemas. ¿Por qué? Porque estamos mucho tiempo juntos que antes no lo estábamos. Entonces, hay que establecer esas reglas. Muchas gracias, profesora Caputo. No hay para más. Tenemos unas 14 preguntas más, las cuales responderemos vía email y yo responderé algunas también. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los participantes en esto, lo que le llamamos almuerzo y aprendizaje, Lunch and Learn, y agradecerle una vez a Camacol por su colaboración, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos. Quisiera agradecer also también a la doctora Susan Kimberg y a nuestra señora ABP, Mrs. Ponce, que nos acompañó hoy día. Quisiera agradecer a mi compañera de trabajo, Mrs. Melissa Maldonado, Danae Barata y Sherima Smith, quienes son esenciales para que esto llegue a usted. Estos seminarios están producidos enteramente por ellos. Una vez más, les quiero recordar a los asistentes de hoy que al finalizar del webinar saldrá una pantalla, un mensaje agradeciéndoles por su participación y pidiéndoles que por favor participen en la encuesta breve respecto al seminario. No se olviden de completarla, por favor. Y para concluir, les quisiera invitar al próximo jueves 11 de junio, que es nuestro octavo seminario. Tenemos el tema Familias Empresas preparándose durante la crisis. Este seminario web será también en español y será presentado por el señor Enrique Cordero. Profesora Caputo, le doy unos cuantos segunditos para que se despida de nuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer enormemente a la audiencia por haber estado allí. Con mucho gusto les voy a mandar material y les voy a responder a sus preguntas que faltaron.
Mi enorme agradecimiento a la FIU, a Educación Continua, en tu persona, Jorge, de Milixa, con mucho cariño que le llamamos Mili, y a su equipo donde están Danay y Cherima, que han sido han contribuido a que esto se dé. Igualmente a Camacol, con esta alianza bella para que esto se diera. Así que mis infinitas gracias por esta oportunidad de haber aportado mi granito de arena. Gracias, profesor Caputo. Para terminar, quisiera reconocer a algunos participantes que nos acompañan, a la Federación Dominicana Internacional de Negocios, Turismo y Desarrollo, también a los estudiantes y asociados de la Pontífica Universidad Católica del Perú, y a una persona muy querida que llevamos colaborando por muchos, muchos años, a la señora Paulina Vélez de Youth Co-op, que trabaja duro por ayudar a la comunidad aquí en el sur de la Florida. Muchas gracias a todos y los esperamos el siguiente jueves a mediodía, hora de Miami. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.